Buenas tardes, señoras, señores, socios del casino y amigos todos. Me honra darle la bienvenida en nombre de la Junta Directiva y del mío propio a este precioso acto que será presentado por don José Ignacio Ruiz y es otra parte de una serie de conferencias de este tipo que han dado tanto Rafael, la pareja que tenemos aquí, sí, y lo que yo quiero decir es que lo importante de esta serie de conferencias no es otra que me ha llamado la atención cuando la primera vez que vine, porque cuando paseamos por una calle nunca nos da por mirar a las alturas. Y resulta que ellos dos nos están transmitiendo cada vez que tenemos ocasión de verlo en una conferencia de este tipo, lo que existe por los tejados, por decirlo así, por los últimos pisos o por el edificio en sí, porque nada más que vemos lo que tenemos a nuestro paso. Y eso es importantísimo porque en Madrid hay una riqueza arquitectónica, cultural y de todo tipo que ellos han sabido transmitir una gran parte de estos aspectos. Y por eso yo creo que es digno de ser recibidos aquí en el casino, de que nos den estas conferencias y será aplaudido y agradecido por todos el poder que nos puedan compartir sus conocimientos. Nada más, se abre la sesión y le cedo la palabra a don José Ignacio Ruiz, que tiene que presentar a los conferenciantes. Buenas tardes, queridos consocios, amigos e invitados, y al público en general, ¿no? Me honra mucho participar aquí, que más que una presentación de ellos, porque son suficientemente conocidos, es una presentación del acto y del ciclo que lo encabeza, ciclo del Madrid de las emociones. Y le voy a hacer una brevísima historia, no me voy a alargar, lo traigo escrito para no alargarme, ¿no? Estoy aquí a petición de mis amigos y consocios, Eloy y Rafael, y desde luego lo hago con mucho gusto, con sumo gusto. Hace 2 años, aproximadamente, vinieron a verme. Eloy traía, no precisamente debajo del brazo debido a su tamaño, un libro o cartapacio maravilloso, porque es de esos que guardan o compilan maravillas. Una compilación de imágenes bellas, elegidas con el gusto que solo es capaz de captar el ojo del artista. Obviamente me maravillé. Creo que ese libro merecería alguna atención. Aquello nos dio para una conversación interesante. Siempre se aprende de hablar, ¿no? El resultado es que convenimos, los tres, que sería conveniente para el Real Casino abrir un ciclo. A mí me gusta mucho eso de los ciclos, no dejar las cosas inacabadas, y todo lo que tiene fondo es importante que se sostengan en el tiempo. Un ciclo que versara sobre el Madrid. Y no sé de quién salió, pero se calificó el Madrid de las emociones. Y aquí estamos, en la tercera cita de este ciclo, que lleva por título Por la calle de Alcalá, el 2, porque el 1 lo hicimos el año pasado. Creo que con verdadero afecto me pidieron que presentara esta sesión y no me pude negar. Es honor que me hacen 2 buenos y admirados amigos y artistas que no puedo rechazar. Y eso me obliga a decir algo más que unos elogios de sobra merecidos y que a ustedes no les va a añadir nada nuevo. Todos sabemos lo buenos artistas que son, las grandes personas que llevan dentro, la simpatía y cordialidad con la que se relacionan con todos y las muchas cosas más que podríamos decir, ¿no? Rafael, como reza la convocatoria, es un reputado arquitecto y urbanista, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Eloy es un reputado profesional del séptimo arte que compila una amplia carrera como realizador y productor de televisión española, a lo que hay que añadir el título de fotógrafo.
Desgranar los currícula profesionales de cada uno no creo que sea necesario. Incluso suele resultar aburrido. Yo resumiría el de los dos diciendo que son dos grandes artistas. ¿Qué más se puede decir? Y por eso precisamente están aquí. El tema que tenía que presentar me pareció muy sugerente para hacer una introducción, que es lo que al final he hecho. Una introducción que me pedían. Me lo he tomado como una especie de proemio a la exposición y les explico por qué. Como muchos de ustedes saben, soy historiador. Y como tal, desde muy pronto entendí que la historia se incardinaba en dos vectores que la hacen fascinante y difícilmente aprehensible. La historia es más complicada de lo que parece. Entenderla es muy difícil. Y esos vectores, uno es el tiempo y el otro es el hombre. El ser humano, si lo prefieren. Voy a dejar al lado al hombre, que ya daría para bastante, y voy a intentar dar algunas pinceladas impresionistas sobre el tiempo. Concepto para mí muy caro. Eso del tiempo, eso que hace que nada permanezca, que todo lo cambia, que nos devora y con el que combatimos para intentar someterlo. Y es precisamente para eso para lo que construimos mecanismos que sean capaces de vencerlo. Este es el caso de la exposición que Rafael y Eloy nos van a regalar esta tarde. Un relato ilustrado que, como cualquier manifestación de arte, lleva sus mecanismos de lucha contra el tiempo. Y es que el arte es una de esas palancas que construimos para vencer el tiempo. Por eso el arte ocupa un lugar tan sagrado en nuestras vidas y más o menos consciente nos desvivimos por él. El propio título del ciclo habla de las emociones, enunciado sobre el que ya he tenido ocasión de reflexionar en esta sala. La emoción es de los sentimientos más profundos que nos rescata del tiempo. Es lo que nos hace parar el tiempo y que tengamos el tiempo que todos tenemos asignados. Salirnos del tiempo y vencerlo. Mientras dura un instante de emoción, no existe el tiempo. Eso es lo que perseguía el ciclo de Madrid de las emociones. Hay otro ámbito relacionado con lo que Eloy y Rafael nos traen hoy, aquí, que es el de la nostalgia. Vaya título, por la calle de Alcalá, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Con la falda almidoná. Decíamos en la anterior sesión, ¿no? Una verdadera evocación a la nostalgia, ámbito cercano a la melancolía, aunque esta última tiene mala fama porque puede tener una dimensión patológica, que es la depresión. Dejémoslo ahí, aunque cualquiera de las dos circunstancias, la nostalgia y la melancolía es muy querida para mí. Son queridas porque tienen que ver con la manera que el artista se relaciona con el tiempo. Escribir, como pintar, como cualquier actividad creadora, es creación y no se puede crear desde el tiempo del reloj. Hay que escapar de ese tirano. Yo hace tiempo que me encuentro instalado en eso que llaman la nostalgia. Y no soy yo solo, incluso creo que somos muchos los que nos movemos por esos terrenos, a pesar de que no poco nos avisan del peligro de la melancolía patológica. Yo les respondo que hay otra que es saludable y nos lleva mucho a la reflexión, nos lleva al yo interior, como dicen algunos filósofos, donde están ocultos los recuerdos más profundos e íntimos y abre el camino a la creatividad. Oscar Wilde decía, el dolor y la melancolía no existen para arrebatarnos nuestra dignidad, sino para hacernos madurar y cambiar. Lo cierto es que no deja de haber cierta melancolía en la evocación de los recuerdos. La nostalgia y la melancolía pueden ser catárquicas cuando existe serenidad de espíritu y desde esa disposición anímica de tranquilidad somos receptivos a la belleza. Pero también es un estado de ánimo que une a las personas, porque es un sentimiento que a todos nos lleva de vuelta a la infancia, donde formábamos un todo con el mundo. El niño conoce la felicidad porque vive sin futuro. Las dos nos permiten movernos en nuestro propio tiempo, recuperar el tiempo que hemos vivido y manejarlo a nuestro antojo. Y esto no es otra cosa que poner nuestra mirada en la contemplación creativa. En realidad, toda contemplación es creativa,
porque implica consumo de tiempo y esperar a que el espíritu se halle en paz y el alma se libere del ruido. Lo que un filósofo ha llamado saborear el aroma del tiempo. Cuánta falta nos hace. Yo les invito a que se abandonen del reloj y del móvil y contemplen lo que nuestros autores nos regalan. Los clásicos griegos denominaban el kairos como el momento decisivo y sublime que rompe con el tiempo tiránico del dios Crono. Esa sublimidad rompe la cronología del reloj y convierte nuestro tiempo vivido en instante eterno, un tiempo que se sale y doblega la linealidad cronológica y la hace circular. Por tanto, nos convertimos en dueños de nuestro propio tiempo. La filósofa Lou Andrea Salomé señala dos experiencias humanas que pueden trasladarnos a nuestro yo interior y a fundirnos otra vez con el mundo. Esas son el amor y el arte. Y estas dos experiencias es lo que hacen creativamente y brillantemente nuestros artistas Rafael Saiz Fraile y José Eloy Parejo Mengual. Una invitación a la contemplación desde el amor y el arte, para que cada uno evoque y disfrute creativamente del aroma de su tiempo, transitado, si les parece bien, con nostalgia imaginativa por la calle de Alcalá. Hoy no sé lo que veremos, pero gracias a ellos por la gratuidad de esos dones que nos regalan. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, José Ignacio, por presidir y presentir este acto, por vuestras palabras y por vuestro apoyo para que este ciclo de conferencias El Madrid de las Emociones se haya podido llevar a cabo. Buenas tardes a todos, señoras, señores, casinistas, familiares y amigos. Gracias por estar aquí. De verdad que no es posible no emocionarse viendo cómo está este salón. Muchas gracias otra vez. A través de las conferencias que forman el ciclo Madrid de las Emociones, iremos descubriendo edificios, mostrando su arquitectura, sus estilos arquitectónicos, las decoraciones escultóricas y un manojo de anécdotas con la ayuda de imágenes fotográficas captadas desde puntos elevados y diferentes ángulos que nos descubrirán detalles sorprendentes y visualmente inaccesibles a nivel de calle. Si asistieron a la conferencia de abril, recordarán que recorrimos la calle Alcalá desde la Puerta del Sol, donde comienza la calle, y lo dejamos en la iglesia de las Calatravas. Hoy lo retomaremos en el espectacular edificio del número 31. Luces. Perfecto. La calle de Alcalá, desde la Puerta del Sol hasta su final en el barrio de San Blas, atraviesa 5 distritos y se recorre en ella una distancia aproximada de 11 kilómetros y es la calle más larga de Madrid. Al principio la calle comenzaba en la Puerta del Sol y acababa en la Puerta de Cibeles. Durante gran parte del siglo XIX, a la calle del Alcalá se la conocía por el sobrenombre de la calle de los banqueros, pues fue el centro de poder financiero no solo de la capital, sino de toda España. En el kilómetro que tenía la calle entonces había numerosos bancos, muchos cafés, teatros de revistas, corridas de toros y los comercios más glamurosos con unos precios imposibles de hacer frente por los madrileños. Pero viajemos al pasado, hasta los orígenes de la calle. ¿No te parece, Rafael? Es que si no, no se puede entender lo que pasó después. Al comienzo del siglo XV, la calle de Alcalá es el punto de partida para llegar a la población de Alcalá de Henares y de ahí viene su nombre.
un camino peligroso que pasaba entre olivares, donde se escondían bandidos que asaltaban y mataban a los viajeros. En este grabado, que vemos, que por cierto es muy curioso, abajo a la derecha se ve un puente por donde discurría el arroyo de la Castellana, que atravesaba la plaza de Cibeles, un hermano pequeño del río Manzanares, allí a la derecha. La corte de Felipe II se traslada a Madrid, la villa se pone de moda y se empiezan a construir residencias en esa zona. Los olivares desaparecen, los delincuentes pues también. En este grabado de 1761, conocido como Plano Geométrico Histórico de la Villa de Madrid y sus contornos, nos da una idea del reducido tamaño de la ciudad en esos años. Y en esos límites terminaba la calle, donde se situaba la primera puerta de Alcalá en 1636. Esa que vemos ahí. Sí. 3 años después desaparece la puerta. Carlos III le encarga a Sabatini una nueva puerta que estaría situada a escasos metros de la plaza de Cibeles, en una zona más alta para que tuviera más visibilidad y que es la actual Puerta de Alcalá. El señor Sabatini, Rafael, no paraba de trabajar. Le he echado un vistazo así, una ojeada a sus trabajos y la lista es interminable. Claro, es que no solamente tenía enchufe con la Casa Real, sino que era arquitecto municipal. Y eso no ha cambiado. Ahora sigue pasando. Por su orografía, el Madrid de los Austrias no podía ampliar su caserío hacia la zona del río, por el oeste, debido a los barrancos, que en la actualidad todavía podemos ver en la Cuesta de la Vega, Las Vistillas o en la calle de Segovia. Eran echadizos, que se decía. Madrid, como capital de la corte, necesitaba terrenos para edificar, en zonas como la calle de Atocha, la carrera de San Jerónimo, el Paseo del Prado y la propia calle de Alcalá. En este grabado se aprecia el desarrollo urbanístico hasta la Puerta de Alcalá. En primer término vemos la antigua Plaza de Toros, donde Goya acudía a tomar apuntes para realizar la serie gráfica La Tauromaquia. En aquella Alcalá comenzaron a levantarse conventos y palacios y ya en el siglo XIX grandes edificios de negocios que podemos contemplar en la actualidad. ¿Ha visto este grabado? Que es precioso, por cierto, ¿no? Fíjese el mogollón de gente que hay ahí, o sea, una cosa alucinante, ¿no? Claro, es que parece una pintura naif, en el que se recrea el ambiente madrileño en una tarde de domingo. O sea, sí. Podría ser los domingos el Paseo del Prado es peatonal y pasa parecido a esto que se está viendo aquí. Antes de iniciar nuestro paseo, conviene que sepan que algunos edificios de la calle se demolieron para construir otros o que en sus numerosas reformas perdieron sus fachadas e incluso sus interiores, siempre valiosos. En la actualidad, el Plan General de Ordenación Urbana determina el grado de protección de los edificios que se mencionan en esta conferencia para evitar que se destruyan. Los colores que aparecen en el plano, ahí se ve la calle Alcalá, la plaza de Cibeles, resulta que tienen un color rojo fuerte, hay otro amarillo y hay uno verde. Bueno, pues los colores que aparecen en este plano corresponden a los diferentes grados de protección entre los que se encuentran edificios con protección singular e integral, que son aquellos que por su valor monumental arquitectónico deben conservarse en su totalidad, el color más rojizo. Edificios con protección estructural serían aquellos que por su valor arquitectónico deben protegerse tanto sus fachadas como su volumen y sus cubiertas, el volumen construido realmente. También los distintos elementos estructurales de su interior, como los forjados, los patios, las escaleras, etc. Y que son los tonos más amarillos. Y los de protección parcial, en las que solo algunos elementos del edificio deberán conservarse, son los que están con ese color verde. Como veis, casi todos son amarillos o rojos en la calle de Alcalá, en el tramo que nosotros estamos viendo. Pues pónsela. Es que como los móviles, se quedan sin pilas. ¿No se ve? Es que habla mucho y gasta mucha pila. Bueno, pero no. No, yo no. Pero no, que sí, pero no se ha todavía. Es que está haciendo ruido y todo el rato porque falta pila. ¿Que no se me oye? Sí, regular. Pues no pasa nada. Que no pasa nada.
perfectamente estos señores. No, hombre, no. ¿Qué es la pila esta? No, tu pila no, es esta pila. Sí, pero si no tiene pilas... Es que se la está poniendo. Ah, pero ¿tienes pilas? Ah, bueno. Perdonen ustedes, es que... La técnica Tecnología punta. y sobre todo el directo que dicen siempre, que nunca lo he entendido, pero... Ya está. ¿Saben por qué pasa esto? Porque hemos ensayado tantas veces Vamos a vídeo. que nos hemos quedado sin pilas. Estas y estas. Ah, bueno, y las de Eloy también. Hola. Sí. Ya está encendido. Bueno, continuamos. Las 3 protecciones, para que vean que casi todos los edificios de los que vamos a hablar tienen una protección para que no ocurra lo que ha ocurrido antes, que se tiran los edificios, se hacen nuevos, se pierde el valor arquitectónico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Y dicho esto, Eloy, al lío. Al lío. Vámonos. van a ver ustedes un vídeo que es una relación de imágenes de los sitios que vamos a visitar esta tarde, ¿no? Me dejas decirlo, Eloy, sin palabras. Vamos. Bueno, ellos han quedado muy callados, o sea que... Vamos allá. El Banco Mercantil. El edificio fue uno de los últimos proyectados por el arquitecto Antonio Palacios en 1933. Podemos observar el estilo arquitectónico de Palacios, cómo ha evolucionado para acomodarse al movimiento moderno. Ya no hablamos aquí del estilo Gran Vía, esto es arquitectura moderna ya. Tiene la firma de su arquitecto por su carácter monumental, el gusto por los elementos gigantes, como la gran altura que exhibe el Arco de Triunfo, y el riguroso estudio de los materiales que Palacios supo añadir a gran parte de su obra. El mirador descansa sobre pilastras, rematando por un cuerpo de columnas, con capiteles, con decoraciones vegetales en bronce. En la fachada podemos admirar una figura alada masculina,
En la construcción del edificio, Antonio Palacios utiliza la cantería conjuntamente con nuevos materiales en las fachadas como el pavés, que son pequeños ladrillos de cristal, utilizados ya ahora más modernamente. Las columnas de orden gigante que soportan el arco están decoradas como los capiteles, con bronce. El interior del edificio, la antigua sala de operaciones del banco, emplea acero inoxidable en la tribuna y actualmente en la bóveda de medio cañón. El nuevo edificio, que fue construido como sede del Banco Mercantil, también acogía a grandes empresas y a sindicatos nacionales. Voy a parar aquí un poquito a Rafael, porque se emociona con la cuestión arquitectónica. Y la figura alada de la fachada parece que sonríe a la gente al verla pasar, ¿no? Son estos detalles los que nos gusta enseñarles y que casi son imposibles ver desde el suelo, ¿no? Si observan, fíjense cómo las pequeñas alas que tiene la escultura en la cabeza, ¿no? Los brazos son alas con sus plumas. El pectoral deja entrever las costillas. Y para rematar, dos palomas le acompañan con la misma mirada hacia la calle, ¿no? Sí, pero son de verdad. Son de verdad, sí son de verdad. No se lo crean, no las pusimos ahí, no las pusimos ahí, estaban admirando la figura, espléndida. Adelante, Rafael. El edificio está encuadrado como bien de interés cultural, el mayor grado de protección. Más adelante volveremos a hablar de Antonio Palacios. En 1916 se encarga al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco la redacción de los proyectos de obras para la construcción del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el actual edificio del Ministerio de Educación y Ciencia, que está catalogado con protección integral. Ricardo Velázquez Bosco proyectó en Madrid edificios tan importantes como el Palacio de Velázquez en el Retiro, el Instituto Geológico y Minero y la Escuela de Minas, ambos en la calle de Ríos Rosas. El cuerpo central está coronado con un frontón semicircular dividido por el escudo de España. En el último piso del edificio destaca la galería con columnas jónicas. En los 80 del pasado siglo se reformó la parte superior de la fachada de la calle de Alcalá. Con la reforma, como es habitual, suele ocurrir muchas veces, se crea una reforma para sanear la fachada y se eliminaron 6 de las 8 estatuas que adornaban la fachada, obras del escultor valenciano Juan de Axuara. De las 2 supervivientes, una se mantiene limpísima, a pesar de la contaminación de la calle. La otra también, pero ya ven ustedes que la bandera la va ahí ensuciando, poquito a poco. Este pequeño edificio no destaca arquitectónicamente, pero tuvo una gran importancia a lo largo de su historia. Nos referimos al depósito hidrográfico. Los descubrimientos y los avances científicos realizados en el siglo XVIII por los marinos y exploradores españoles generaban una gran cantidad de documentos. Partiendo de esa documentación, el marino Vicente Tofiño de San Miguel publica en 1789 el Atlas Marítimo de España. Gracias al contenido de las cartas, España pudo conocer la medida exacta de su territorio. Eloy, en este gráfico, déjame que lo diga, es que es Santander. Ah, bueno, que claro, que es tu segunda patria. Y mi segunda patria. Se ve la primera playa, la segunda playa, la península de la Magdalena, no estaba todavía el palacio, y el resto de toda la bahía y un pequeño núcleo de población que se ven un poquito más a la derecha. Ha aparecido hoy, perdonad que lo tenga que decir, porque si no... Le tira la tierra. El depósito también se encargaba de las cartas marinas para la navegación de las posesiones españolas en ultramar. Manuel Martín diseñó un edificio, esto es cosa tuya, me parece, pero voy a decirlo yo. Manuel Martín diseñó un edificio de 2 plantas que se amplió con una tercera planta en 1856, como tú sabrás. Ya, pero claro, pisándome el trabajo. En 1932, el Estado Mayor de la Armada
se hace cargo de los servicios hidrográficos, pasando los fondos al Museo Naval. El edificio está catalogado con protección integral. En el Café Negresco, inaugurado en el año 1826, como en casi todos los cafés famosos de Madrid, se celebraban tertulias, normalmente masculinas, pero en el Negresco hacían una excepción porque también podían tener las mujeres las suyas, ¿no? Aquí tiene una foto estupenda. La gran novedad del Negresco consistía en un sistema de renovación de aire manteniendo la atmósfera limpia de humos. Te la vas a ganar, ¿eh? El sistema permitía conseguir un ambiente cálido en invierno y fresco en verano. Lo más ¿no? En ese momento algo súper novedosísimo. Aún así, la clientela prefería sentarse en la concurrida terraza. Podría ser una imagen casi de hoy. Prácticamente puerta con puerta estaba el café La Granja El Henar. En el año 1910, el ganadero Fermín Lomba de la Pedraja monta un negocio que vendía quesos, manteca y leche en la calle de Alcalá con el nombre Granja El Henar. Fíjense en el niño Botones uniformado a la puerta del establecimiento, posando para el fotógrafo como un profesional. Aquí está gracioso el chaval ahí. Como el negocio marchaba bastante bien, en el año 1912, Fermín Lomba decide ampliar el negocio e incorporar un café. Los miembros de la generación del 98 y la generación del 27 asistían al café en la Granja El Henar. Sí, fíjense que está Valle Inclán. Lo hemos visto en todos los cafés de la calle Alcalá y siempre peleándose con alguien. Aquí parece que no, pero ahí está Valle Inclán sentado en la tertulia. Yo no sé este hombre cuándo escribía, si no se pasaba la vida en los No cafés. escribían, siempre pensaban. El Café Negresco y la Granja del Henar compartían espacio en la acera para sus terrazas en plena calle Alcalá. Estaba llena, como han podido observar ustedes. Bueno, estamos casi en la joya de la corona. El proyecto del edificio Metrópolis fue adjudicado por concurso y diseñado por los arquitectos franceses Jules y Raymond Ferrier para la compañía de seguros La Unión y el Fénix, que aplicaron un estilo francés bajo imperio muy peculiar de la época. La obra final la llevó a cabo el español Luis Esteve Fernández Caballero, que la terminó en 1910. Fue inaugurado el 21 de enero de 1911. Fíjense que el 1910 es emblemático en Madrid. El Casino, el Hotel Ritz, el Palace, la calle Alcalá, la Gran Vía, algo que realmente presuponía algo, la importancia de España en ese momento. Construido en el solar, al demolerse la conocida popularmente como Casa del Ataúd, llamada así por los madrileños por tener una sola ventana por piso. La torre circular está coronada por una cúpula de pizarra con incrustaciones doradas, denominado estilo Pompier, por recordar los cascos de los bomberos franceses. Los relieves de la cúpula están cubiertos por más de 30.000 panes de oro de 24 quilates. Pues son muchos kilos esos, ¿eh? Yo ya sé que es muy escéptico con este tema, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero lo que yo le digo a él, este dato es como una adivinanza. Oro parece, purpurina no es. Y si Oído. No, a ver. Parece oro, sí. En la fachada se pueden ver 11 conjuntos escultóricos, 4 laterales y 6 en la rotonda, Ausaflán. El que hay bajo su cúpula es de Mariano Benlliure y está realizado en mármol. Una alegoría de la compañía aseguradora que representa a la familia, la protección contra el fuego y la ayuda al mundo laboral. El edificio cambió su nombre de La Unión y el Fénix en 1975, cuando dicha compañía vendió su sede social a la aseguradora Metrópolis. Sobre la cúpula, originalmente, se encontraba el símbolo de la compañía, una estatua de bronce del Fénix con una figura humana que representaba a Gamínides.
realizada por el escultor René Saint-Marceau. En su lugar se instaló una Victoria alada de bronce, obra del escultor Federico Coulao, que sustituyó la estatua de la Unión y el Fénix, que se llevaron a los jardines del edificio de la Mutua Madrileña en la Castellana y que está allí para poder ser visitada, aunque está en un estado muy malo. Les vamos a mostrar algunas fotos de archivo del edificio antes de comenzar las obras actuales. Como ya saben, el edificio está siendo remodelado totalmente en su interior para acoger a un nuevo hotel. En esta foto en concreto, tomada en la cubierta, podemos ver la decoración en dorados de la cúpula, en la parte interior de la cúpula, que desde la calle no se ve tan bien, y la entrada y la puerta de entrada a esta cúpula. Nos gustaría pensar que han conservado lo poco que quedaba después de la compra a la Unión del Fénix. Ya les contaré por qué. En el 2019, la aseguradora Metrópolis, nueva propietaria del antiguo edificio de la Unión y el Fénix, subastó 100 lotes repartidos entre obras de arte, muebles y objetos que habían formado parte de la decoración de la antigua empresa, dueña del edificio. Se perdieron piezas históricas de gran valor simbólico, como los moldes de la estatua de la Victoria alada o el farol de entrada, que era una figura característica del complejo. También se vendieron cristalerías, relojes, vitrinas, litografías, figuras, jarrones, obras de arte. Ya veremos si esta impresionante escalera todavía la podremos admirar cuando nos dejen visitar el hotel nuevo. Por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, este despacho completo era uno de los lotes que la subastadora Ansorena ofrecía con piezas muy, muy valiosas. Hay ahí relojes, escultura, pintura, muebles bastante buenos, una alfombra de la Academia de Tapices. El edificio Metrópolis está catalogado con protección singular. Y no queremos dejar de decir que tenemos que agradecer al artista restaurador José Luis Fernández que nos permitiera durante unos meses visitarle para ver cómo avanzaba el proceso de restauración de la puerta principal del acceso al edificio. No sé si se habrá venido, pero si ha venido, muchas gracias. No creo que haya venido, pero bueno. 3 tipos de metales conformaban la decoración floral: hierro, cobre y latón, que estaban cubiertos de pintura y suciedad atmosférica acumulada durante muchos años. Cuando José Luis terminó con su magnífico trabajo, la puerta solo necesitaba pintura negra en sus marcos de hierro. Pero se seguían conservando las decoraciones en todo su esplendor. Hasta que no inauguren el nuevo hotel, no podemos ver la restauración completa de esta puerta, acorde con la decoración exterior de uno de los edificios más icónicos de Madrid. En esta foto anterior a 1910 vemos junto a la iglesia de San José una modesta construcción. Era conocida como la casa del párroco o casa del cura, ya que en ella vivía el párroco de la iglesia. Esta discreta construcción pasó a la historia de Madrid por un motivo muy concreto. Fue la primera víctima de la construcción de la Gran Vía, aunque su puerta de acceso actual está en el número 41 de la calle Alcalá. El inicio de las obras de la Gran Vía coincide con la inauguración de este Real Casino en 1910. El nuevo edificio se realiza según proyecto del arquitecto diocesano Joaquín Martín Fernández Menéndez Valdés y Juan Moya y Dígoras, y se terminó en 1913. Se pretendía que la fachada de estilo neobarroco tuviese una continuidad por la vecina iglesia. El edificio estaba destinado a viviendas de lujo con 1 o 2 pisos por planta. La planta más alta estaba reservada como vivienda del párroco. La fachada, toda una novedad estilística, con el triple mirador volado coronado por un torreón. Provocó la alarma de las autoridades, que una vez comenzadas las obras, temían que la construcción resultase, como decían, de inusitada pobreza, comparada con los edificios que se iban a levantar en la futura Gran Vía.
El alcalde ordenó al arquitecto José López Alaverri, también hacía otras cosas aparte de las que hemos dicho antes, realizar una visita de inspección para ver si se cumplía el proyecto tal y como fue presentado en el ayuntamiento. El alcalde, sin embargo, una vez terminadas las obras del año siguiente, su composición fue muy celebrada. El nuevo edificio tiene 2 alturas más que la iglesia, lo que obligó a añadir estos 2 pisos a las 2 naves laterales del templo, aquello que se ve allí. Ha pasado más de un siglo y la casa del cura sigue fiel a su nombre, nombre por el que se le conoce. Y de hecho, aquí tienen ustedes al cura de la casa del cura. Sus labores. Sus labores propias de tender la ropa. La casa del cura está catalogada con protección integral. Con la desamortización de Mendizábal en 1836, el convento de San Hermenegildo, adosado a la iglesia de San José, dejó de tener actividad religiosa, siendo derribado, aunque conservándose el templo. Felipe V le encargó a Pero de Rivera un proyecto para la construcción de una nueva iglesia sobre el solar del convento de las Carmelitas. Pero de Rivera diseñó una iglesia de estilo barroco puro madrileño. Sobre el arco de la puerta principal se encuentra la cruz de los Carmelitas. Y más abajo, una hornacina con la imagen de la Virgen del Carmen realizada por Robert Mitchell en 1750, que también fue uno de los autores de la Fuente de Cibeles. Todavía se aprecian los impactos de bala de la guerra en las paredes. Alguna de esas balas destrozó parte de la mano de la imagen. Tampoco lo van a ver ustedes con facilidad. Se trata de una iglesia barroca, muy rica en obras de arte, y en su interior de la iglesia barroca destaca la capilla de Santa Teresa, parecida a una iglesia en miniatura. Y un Cristo del Desamparo, conocido popularmente como de los 7 reviernes o de los reviernes, llamado así porque hay que ir a rezarle durante 7 viernes seguidos para pedir una gracia o favor. La imagen es obra de Alonso de Mena, que también fue el autor de la escultura de Neptuno. La iglesia del antiguo convento pasó a ser parroquia de San José tras el abandono de las Carmelitas por la desamortización de Mendizábal en 1836, como ya dijo antes Rafael. En la primitiva iglesia del convento, en el año 1614, celebró su primera misa el dramaturgo López de Vega. La iglesia, catalogada con protección singular y declarada bien de interés cultural con la categoría de monumento, bien merecido, por cierto. Me encanta esta foto. Perdonen ustedes, que es que me emociono con mis fotos. Cada uno con lo suyo. Esta foto tomada desde la cubierta del Ministerio de Igualdad. He hecho algo yo aquí, ¿no? Del Ministerio de Igualdad, en este típico día del comienzo de otoño, ¿no? Así con las nubes, todavía están los árboles con hojas, ¿no? Ahí va, yo estoy aquí haciendo algo horrible. ¿Les doy a escape? Espérate, lo soluciono rápido. Ahí está. Ahí está. El edificio del Círculo de Bellas Artes se construyó en parte de los jardines del Palacio del Marqués de Casarriera. Las primeras noticias que se tienen de la creación del Círculo de Bellas Artes datan del año 1879, cuando un grupo de artistas, especialmente pintores, se reunieron para formar una asociación cultural. La asociación creció rápidamente, teniendo que cambiar de local varias veces. El Círculo de Bellas Artes necesitaba una sede estable. Como el Casino de Madrid. Igual, ocurrió exactamente igual. Por eso, en el año 1919 se encargó a uno de los socios, precisamente el arquitecto Antonio Palacios, la realización del proyecto del edificio, del nuevo edificio.
Antonio Palacios diseñó un edificio multifuncional de grandes proporciones y bastante altura, que seguramente o verdaderamente incumplía las ordenanzas municipales como ya era habitual en él, en todos sus proyectos. Después de diversas negociaciones, se consiguió la licencia municipal para comenzar las obras. Pero la joya del edificio es su magnífica estatua de bronce dedicada a la diosa Minerva, obra de José Luis Vasallo. La escultura que corona su azotea mide 6,5 metros y pesa 3.000 kilos. Traerla desde la fundación en Arganda del Rey hasta Madrid fue muy complicado por su altura, que dificultaba el paso por debajo de los cables de la electricidad. La carretera pasaba entonces por todos los pueblos del recorrido. Los problemas no acabaron con su llegada a la calle Alcalá. Había que subirla hasta los 56 metros de su torre. Se montaron varias grúas y andamiajes y se construyó un pedestal de cemento que recubría una viga de 1 tonelada de peso que recorría el interior de la estatua para fijarla. El autor cobró 100.000 pesetas por la obra y su instalación en lo más alto del edificio costó 1 millón de pesetas. Eso reconvertido a euros actualmente es bastante dinero, ¿no? El edificio está catalogado con protección singular y declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento. El marqués de Casa Riera compró el edificio al conde de Miranda en 1830 para su mujer, aunque nunca llegaron a vivir en el palacio, pues el matrimonio se fue a vivir a París, donde fallecieron. El abandono durante años del palacio dio lugar a muchas leyendas. La más conocida cuenta que el marqués sorprendió a su esposa con su amante, los asesinó, los enterró en los jardines del palacio plantando un ciprés junto a la tumba. Según se decía, el marqués decidió que en el palacio no viviría nadie hasta que el ciprés se secase y muriese. Me encanta esta anécdota. Muy bonito y muy romántico. Pero ahí no quedó la cosa. El viaje a París, como se habían ido a París, dio mucho de sí y hubo otras versiones y una de ellas cuenta que el marqués asesinó y emparedó a su mujer y que viajó solo a París. También es divertida. En el año 1893, la Casa Palacio es derribada. Su nuevo propietario, el sobrino del marqués de Casarriera, encargó al arquitecto Rodríguez Avial un nuevo edificio, que como el anterior tampoco fue habitado, porque Alejandro vivía casi de continuo en París. El actual edificio, que fue construido en la década de los años 30, está catalogado con protección estructural. En la cuarta planta de este edificio que están ustedes viendo, está ocupada por un despacho de abogados muy importante, ¿no? Desde el ventanal de la sala de juntas, conocida por Sala de Antonio López, fotografié todos los edificios de la acera de enfrente. Su nombre se debe a que el pintor lo utilizó como estudio durante años para pintar obras de la serie Gran Vía. El artista, muy interesado en la luz del amanecer en ese punto de Madrid, tituló esta obra Gran Vía, 1 de agosto, 7:30 horas. Desde este balcón pintó varias más, aunque están pendientes de terminar. Ya saben ustedes que don Antonio se lleva su tiempo en darlas por terminadas, ¿no? Y desde el año, también esto es muy cosa que yo recordaba, pero que descubrí la placa, pero no me acordaba que había, desde 1935, en esa esquina de Marqués de Cuba, una expendiduría central de tabacalera, que posiblemente muchos de ustedes seguro que también la conocían, vamos. Sí, podríamos decir también, añadir, que casualidad o no, supongo que no, se va a convertir en un hotel de lujo. Ah, bueno, el sí, edificio, o sea, como varios es que aquí, en la calle Alcalá. Es que faltan hoteles, en esta zona prácticamente no hay. No hay hoteles, no, está faltan. todo. Hay pensiones y eso. Dale. Este edificio que vemos aquí fue proyectado en 1930 y construido entre el 31 y el 33 para el Banco de Vizcaya y actualmente está catalogado con protección integral. El arquitecto quería armonizar con los edificios colindantes, con una decoración estilo Art Deco.
destacando los relieves de figuras aladas que adornan los ángulos superiores de las fachadas, obra del escultor castellonense Juan de Asuara, que ya le hemos nombrado anteriormente. ¡Qué preciosidad! Los relieves a cada lado de los ventanales hacen referencia a la familia y al trabajo. Juan Asuara, autor de estas esculturas, es también autor del conjunto escultórico situado sobre la cúpula que remata el edificio de la aseguradora Aurora en la calle Recoletos 4. La Aurora guía una cuadriga. Los caballos se muestran nerviosos y agitados. La Aurora trata de dominarlos con una actitud tensa y serena al mismo tiempo. Una alegoría con la que la aseguradora quiere representar la seguridad. En Madrid tenemos 2 esculturas más de cuadrigas. Una en el antiguo edificio del Banco de Vizcaya, del que ya le hablamos en abril, en la primera parte, y otra sobre el Arco de la Victoria en Moncloa, dedicado a la diosa Minerva dirigiendo una cuadriga, diosa de las artes, la sabiduría y las técnicas de la guerra. Antes del Banco de Vizcaya, el solar ocupaba el edificio donde estaba el Teatro Apolo, señalado en esta foto con una flecha amarilla, se ve allá a la derecha. Amarilla, no sé si lo ven ustedes. Pasada la iglesia de San José, un poquito más. Perdón. ¿Qué es este? La fachada estaba presidida por 3 grandes arcos, para los que se accedía a un vestíbulo semicircular por el que entraban y salían los carruajes al teatro, dejando al público junto a una entrada interior. Por seguridad y secreto, para que no les vieran. Ya. El teatro fue inaugurado en 1873 para representar comedia española. No tuvo demasiado éxito, la verdad, porque estaba lejos del centro de Madrid. Ya ven ustedes dónde estaba esto. Y el precio de las entradas, además, eran de 18 reales, que no estaban al alcance de cualquiera. Con la llegada del tranvía, que empezó a pasar por su puerta, el local se puso de moda. Se ofrecían 4 sesiones de obras muy subiditas de tono, como decían antes, ¿no?, que comenzaban a las 12 de la noche. El Banco de España. Las obras del nuevo edificio del Banco de España se hicieron siguiendo el proyecto de los arquitectos Eduardo Adaro y Severiano Saiz de la Lastra, proyecto con el que ambos ganaron la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884. Hubo 3 ampliaciones más. La última, en 1979, Rafael Moneo ganó el concurso para la última ampliación del banco. Hubo que esperar 25 años para llevarla a cabo, por los conflictos con el ayuntamiento y con la opinión pública, por la posible demolición, obligada demolición, del Palacio de Lorite, que tenía categoría de edificio protegido. Con un nuevo alcalde al frente del ayuntamiento, se descatalogó el edificio, derribándose en el año 2002. Las obras acabaron en el 2006, cerrando la manzana del edificio del banco en su esquina con la calle Marqués de Cubas. Lo que Moneo proponía para esta última ampliación del Banco de España era una continuidad del edificio para que a simple vista pareciera construido en el mismo momento que el original y así tener una mayor homogeneización en su fachada. Sigue de cerca el modelo, el lenguaje clásico y ecléctico. Los relieves y esculturas que ornamentan la fachada son simplemente esbozados, siguiendo lo que en algún momento ya decía la Ley de Patrimonio, que las reproducciones y las restauraciones no podían ser miméticas. Evidentemente, están hechas con planos, pero en ningún caso son caras que se notan en la otra parte del edificio. Se trataba de que el espectador percibiese la unidad del conjunto arquitectónico sin provocarle un agresivo impacto visual. Las fachadas del resto del conjunto son fruto de un eclecticismo basado en los modelos italianos y parisinos del siglo XVII, XVIII. Cariátides, parteluces. La cubierta afrancesada recuerda a los palacios parisinos del siglo XIX. Hay un señor en esta sala que nos podría describir muy bien cómo son, cómo se hacen y cómo se reforman estos tejados.
Antonio, gracias. Entre ellos este, que estuvo Y reparando. entre ellos este, claro. Que estuvo ahí reparando partes. Luego les hablaremos de estas ventanitas más tarde. Destacan las vidrieras, el labrado de la piedra, así como la bola dorada sobre la puerta de la Plaza de Cibeles. El Banco de España está catalogado con protección singular y declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento. La segunda ampliación de 1927 coincide con la Segunda República. En la fachada que da a la calle Alcalá podemos ver el escudo republicano, con una corona rematada con sus característico castillo almenado. Todavía permanece. En su interior destacan las vidrieras realizadas por las firmas Mayer y Maumegean. Y una gran colección de pintura y escultura. El cuadro parece ser que es de Mañanos, pintor palentino, déjame que lo diga. Sí, hombre, no faltaba más, por Dios. El edificio del Banco España, en Cibeles, dispone desde 1932 de una cámara acorazada situada a 40 metros bajo tierra. La puerta de la cámara acorazada permaneció abierta durante 40 años. ¿Para qué cerrarla si en su interior, en el interior de la cámara, vivían 2 guardias civiles y sus familias? En este gráfico publicado en el ABC podemos ver dónde se ubican en el recinto de la cámara acorazada sus viviendas. Son estos cuadros blancos que ven ustedes aquí. Pone vivienda del Guardia Civil, vivienda de la A Guardia uno Civil. y a otro lado de la flecha roja. Sí, sí. Durante la Guerra Civil, las 2 familias vivieron en esta caja fuerte. Incluso se produjo un nacimiento, el del torero Víctor Martínez Vitín. Sí, lo siento, con poco recorrido, porque ni en el Cosío he encontrado alguna referencia. No sé si aquí alguien taurino me podría dar alguna pista. Bueno, tampoco tenemos necesidad. En una visita al banco posterior, hablamos con un empleado ya jubilado, quien nos contó que efectivamente en las instalaciones vivían familias de los empleados, pero no en los sótanos, sino en estas buhardillas. Deben de reconocer que la versión anterior era mucho más interesante, incluía torero. Claro, pero no lo sé, es que te lo crees todo, macho. Sí, Perdona. Tú estabas también allí. El Banco Español del Río de la Plata. El edificio del actual Instituto Cervantes se construyó entre 1910 y 1918. Un proyecto de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, autores también del Palacio de Cibeles, que en este momento se encontraba en construcción. El encargo fue hecho, ahí están las firmas, el encargo fue hecho por el Banco Español del Río de la Plata con sede en Buenos Aires. En el solar estuvo anteriormente el Palacio de los Marqueses Casa Irujo, en cuyos bajos estaba entonces el célebre Café Cervantes, abierto en 1838. El Café Cervantes tuvo que cerrar simplemente por un bulo. El periódico El Escándalo, que se autodenominaba como periódico moralizador, en un artículo afirmaba: una marquesa, muy conocida en Madrid, tenía la costumbre de bañarse cada noche en leche de vaca que luego vendía al Café de Cervantes por un módico precio. Para hacer el café con leches, supongo. Debía hacer unos capuchinos. Era un bulo, ¿eh? Unos capuchinos. La crónica fue desmentida por el dueño del negocio, pero los parroquianos decidieron elegir otro café ante la duda, lo que supuso su cierre, claro. Para dar la imagen de poderío de un gran banco, el edificio se diseñó grandioso. Se incluyeron grandes columnas jónicas de orden gigante. Las columnas se realizaron en granito pulido, técnica que introdujo Antonio Palacios por primera vez en España y que podemos ver en otros edificios de palacio. Mira, otra vez el latón, el bronce, en los capiteles. En los capiteles de las columnas. Vemos aquí, a ambos lados de la puerta principal, 4 cariátides o columnas en forma de mujer. Las esculturas fueron realizadas por el escultor
romántico Ángel García Díez, colaborador habitual de Antonio Palacios. Otro conjunto de columnas rodean un gran torreón en la planta alta del edificio, solución de Palacios que realiza en varios edificios para rematar el edificio, para ponerle un sombrero. Un gran espacio cristalado permite la entrada de la luz y protege la cúpula. Cúpula que como gran linterna iluminaba el gran patio central hasta la entrada de la calle. Como el nuevo banco necesitaba más espacio, se hizo desaparecer el gran patio central, doblando su altura. Y de esa forma, la luz de la cúpula cristalada ya solo alumbra la quinta planta. Tras la adquisición del Banco Central por el Santander, el edificio fue perdiendo uso. De hecho, acabó siendo cedido al Ayuntamiento, que a su vez lo cedió al Estado a cambio del Palacio de Cibeles. Y el Estado, en el año 2005, se lo adjudicó al Instituto Cervantes para que fuera su sede central. Desde entonces, la enorme caja fuerte del banco pasó a llamarse Caja de las Letras, en la cámara acorazada donde se guardaban las cajas de seguridad. Algunas de esas cajas se han asignado a escritores que guardaban en ellas legados y algunos secretos, con una fecha futura para su apertura. El edificio está catalogado con protección singular. Estamos llegando al final. Estamos ante el Palacio de Lidia. La primera edificación del palacio data del siglo XVI y tuvo varios propietarios. En 1777, la duquesa de Alba, María Pilar, Teresa, Cayetano de Silva y Álvarez de Toledo, mandó derribar el antiguo edificio y encarga al arquitecto Juan Pedro Arnal un nuevo palacio de estilo neoclásico. El palacio está catalogado con protección singular y declarado bien de interés cultural con la categoría del monumento. Es el cuartel general del Ejército en este momento. Cada una de las estancias de este palacio alberga fondos de arte muy significativos, desde una colección de retratos de Goya, el Madrazo o el Círculo de Salvador Maella, hasta tapices y esculturas, pasando por elementos decorativos como las lámparas de cristal, todas ellas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. O la colección de 87 relojes distribuidas por los diferentes salones, perfectamente cuidado, perfectamente rehabilitado, da gusto verle el palacio. En una de las salas que dice que Rafael visitamos, en una de las salas encontramos esta magnífica escultura ecuestre de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Lo que no esperábamos era que su autor fuera Sergio Blanco, miembro del grupo Mocedades, que luego pasó a llamarse El Consorcio. Esta información es buena, ¿eh? Formó pareja musical con su mujer Estíbaliz. Sergio falleció en el 2015 y fue el autor de numerosas obras de bronce, casi siempre de temática histórica, como la gran escultura sedente del Papa Luna en Peñíscola, la ecuestre de Juan II de Castilla en Ciudad Real o la del Duque de Ahumada en Madrid. Pero volvamos al palacio. Y ahora a sus jardines, vistos desde las alturas con árboles de los 5 continentes y algunos de más de 150 años. Es realmente esplendoroso. Los jardines del Palacio de Buenavista están declarados jardines de interés histórico por la Comunidad de Madrid. Numerosas esculturas están repartidas por este cuidadísimo jardín. Encontramos una escultura dedicada al valor militar, un vaciado en bronce, conservándose la original en el Museo del Ejército. Está inspirada en las obras del dios Marte y de Hércules pintadas por Velázquez. El recinto está rodeado por una verja realizada por Benito Asís Serralta, cerrajero de la Casa Real, autor también de la verja que rodea la Biblioteca Nacional y de la estructura metálica del Palacio de Cristal del Retiro. Qué foto más espléndida. Alguien, perdona, voy a comentar esto, y está sin ensayar, además. Porque si nosotros no ensayamos nunca. En algún momento, hablando yo con algún urbanista o arquitecto o alguien que tenía interés por la ciudad, decía que ¿por qué tiene que estar
el cuartel general del Ejército con esa verja, cuando podía ser ese jardín para todos los madrileños. Ahí lo dejo. Algo que pasa en muchos edificios históricos de Madrid, que tienen una verja, que lo único que sirve es para no poder hacer una buena foto de la fachada. Monarcas, yo os voy a seguir, ¿eh? Aunque, ¿tú has terminado ya? Sí, Ah, ya, sí, sí, sí. yo ya no. Monarcas y nobles vivieron en el palacio, así como militares y presidentes durante su mandato. El general Prim, como ministro de la guerra y jefe del gobierno, ocupó el palacio hasta su muerte en 1870, a consecuencia de un atentado en la calle del Turco, hoy llamada calle del Marqués de Cubas. ¿Está muerto o no está muerto? Porque anoche corrió el rumor por todo Madrid de que Prim no había salido vivo de la calle del Turco. Eso pensamos todos al principio, pero la Gaceta dice que fue ligeramente herido. Cuente, don Benito, cuente. Yo solo sé lo que circula por las redacciones de todo Madrid. Lo último que yo presencié fue la salida de Prim de las Cortes. Subió a la berlina acompañado de su ayudante, González Nandín, y del coronel Moya. Al enfilar la calle del Sordo, Nandín vio a un hombre encendiendo un cigarro. ¿Uno de los asesinos? Probablemente. Dicen que así fue como se comunicaron entre ellos la llegada de la berlina, encendiendo fósforos. Y en la calle del Turco tenían preparada la emboscada. ¿Qué pasa? ¡Mi general! ¡Cuidado, mi general! ¡Fuego, puñeta! ¡Fuego! Esta reconstrucción ¿Está del muerto o no atentado está muerto? aparece en la película producida por Televisión Española Prim, el asesinato en la calle del Turco, del 2014, que pueden ver ustedes si desean gratuitamente en YouTube. Después del atentado, Prim fue llevado al salón de audiencias del Palacio de Buenavista, que además era su despacho. Una vez allí le tumbaron en un diván para realizarle las primeras curas, que aún hoy conserva el tapizado original, aunque no queda ningún rastro de sangre. Rafael estuvo hace unos años y dice que sí, que te llega unas manchas de ahí. Yo creo que a mí me lo enseñaron con manchas de sangre. Bueno, Dijeron que eran manchas de sangre. podría ser vino tinto, Podría ser un mal tinte o algo. yo qué sé. Las heridas que sufrió Prim no eran demasiado graves, la verdad. Su muerte 3 días después se produjo por una infección al introducirse en las heridas del pecho retazos del abrigo de piel de oso que llevaba, lo que le provocó la sepsis. No lo sé yo. Ya con esto ya hemos terminado. Ya les hemos enseñado la calle de Alcalá de día. Ahora les enseñaremos la otra calle de Alcalá,
la de la noche. Dentro vídeo, compañero. Increíbles fotos, unas fotos son... increíbles, ¿no? Bueno, pues con estas imágenes de la calle Alcalá de noche terminamos nuestro paseo. Bien, pero para cerrar el acto me he permitido pedirle a un gran amigo, José María Pérez González Peridis, que dice unas palabras para cerrarle. Gran amigo desde que éramos pequeños, estábamos en los maristas y jugábamos al fútbol, era portero, me parece, regular portero, pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Y que me admiraba mucho además porque yo jugaba hockey sobre patines y claro, eso en aquella época, porque ya somos un poco mayores los dos, pues parecía muy novedoso, pero la verdad es que es un gran arquitecto, es un ilustrador gráfico, es un dibujante excepcional, es historiador, ha escrito libros maravillosos desde la historia de Castilla hasta el teatro Liébana, algo por lo que se merece estar aquí. Y además, María, gracias por la visita. Felicitar a Fasino por este ciclo de conferencias que con honra haber traído a los maestros a dar una serie de sobre lo que vemos palabras del río corriente de los poetas que enseñan a los niños
dejaran subir, que hay que hacer malabares en muchos sitios para que te dejen subir a los cielos. Bueno, es un recorrido por la arquitectura, por la historia, por la poesía y por la nostalgia, porque nos habéis transportado a un mundo que está desapareciendo de la arquitectura. Con el movimiento moderno y las terrazas cubiertas planas han desaparecido los duendes, han desaparecido los mitos, han desaparecido los dioses griegos que poblaban nuestras noches y que en realidad hacían de genios protectores de los madrileños. Tiene una cosa muy bonita lo que habéis hecho, no tiene ruido. Madrid pues es muy ruidosa y desde arriba ya no tiene ruido. Yo admiro a Gaudí porque es uno de los arquitectos que han hecho lo que nosotros llamamos la tercera fachada, o la cuarta o la quinta fachada, ¿no? Han desaparecido las cubiertas llenas de fantasía. Gaudí en eso ha sido un maestro. Entonces, ¿qué os voy a decir? Que estoy muy honrado de clausurar este ciclo fantástico, de mostrarnos desde los cielos la poesía, la nostalgia y la vida y el arte que hay sobre nuestras cabezas. Y nos habéis ayudado a cerciorarnos de que Madrid es una gran ciudad. Yo recuerdo el Madrid triste al que vine a Madrid en el año 59. Las alegrías las daba entonces Di Stéfano, Rial y Gento. Y bueno, habían pasado unos cuantos años desde la Guerra Civil, pero en arquitectura no se valoraba estas cosas. Y que vosotros hayáis venido al cabo de los años a valorar y a poner de actualidad la belleza que encierra esta arquitectura de tantos siglos y cómo se ha ido tejiendo y destejiendo la ciudad, que ahora admiramos y admira a todo el mundo. Entonces, en los años 50, principios de los 60, hasta los 70 y tantos, que se empezaron a rehabilitar edificios, Madrid era una ciudad gris y uniforme, pero gris de contaminación. Y ahora hemos visto que es una ciudad espléndida, desde arriba hasta las portaladas, hasta las rejas, hasta esta mirada panorámica no tiene precio. Así que yo pido un fervoroso aplauso para estos poetas que nos han traído la luz que en Madrid viene de lo alto. Nos levantamos. Sí, gracias. 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 Yo, antes de irse, les diría que si pasean por nuestra ciudad, guarden los teléfonos, levanten la cabeza y déjense llevar por la historia, por el arte de este Madrid de las emociones. Gracias. Vale, gracias por venir. Sí, pero tiene que hacerlo. Bueno, damos por terminado este acto precioso con estos dos grandes profesionales y comunicadores, don Eloy Parejo y don Rafael Saiz, y esperamos
que este ciclo de conferencias ilustradas, como son para mí, puedan continuar y las estaremos esperando con muchísimo gusto y cariño. Gracias.